continuación vamos a analizar el concepto de arreglo. Sucede muchas veces que en el diseño de un algoritmo puede ser necesario manipular un conjunto de información como una unidad. Puede ser necesario manipular un listado de nombres. Si estoy trabajando con alumnos y sus notas, puede ser necesario que necesite trabajar con el listado de notas de los alumnos, pero esta información puede ser necesario que la necesite trabajar como una unidad. Allí entran en juego los arreglos. Un arreglo es un conjunto finito y ordenado de elementos homogéneos. Decimos que es finito porque la cantidad de elementos que contiene un arreglo está limitado. Es ordenado porque tiene sentido decir el primer elemento, el segundo elemento, el enésimo elemento. Es decir, estos elementos pueden ser identificados de acuerdo a su orden en el arreglo. Y debemos recordar que los elementos de un arreglo deben ser todos del mismo tipo de datos. Si yo tengo un listado de nombres, todos los elementos de este arreglo serán de tipo de cadena de caracteres. Si yo tengo un listado de notas, entonces todos los elementos serán de tipo numérico, pueden ser enteros o reales, pero siempre del mismo tipo de dato. Analicemos ahora un ejemplo donde podremos ver la utilización de un arreglo. Para ello, los invito a ver la siguiente captura de pantalla. Podemos ver el diseño de un algoritmo en donde se declara un arreglo cuyo identificador es letras y puede contener hasta 100 elementos. Podemos ver que se solicita al usuario el ingreso de una cadena de caracteres y la misma es asignada a una variable de nombre palabra. A continuación, se determina la cantidad de caracteres de la palabra ingresada por el usuario. Se procede luego a utilizar una estructura repetitiva para, comenzando con el índice i en valor 1 hasta la cantidad de caracteres que tiene la palabra ingresada por el usuario. En cada uno de los ciclos de la estructura repetitiva se obtiene un carácter de la palabra ingresada por el usuario, y dicho carácter es asignado a una posición del arreglo letras. Una vez finalizada la estructura repetitiva para, el arreglo de caracteres contendrá cada uno de los caracteres de la palabra ingresada por el usuario. El objetivo a continuación es el de mostrar el contenido de este arreglo. Para ello, se vuelve a utilizar una estructura repetitiva para, pero en cada ciclo se utiliza una operación de salida de información. En este caso, se utiliza la sentencia escribir para mostrar cada uno de los elementos del arreglo. En la siguiente pantalla se muestra un ejemplo de la ejecución de este algoritmo. En este ejemplo, el usuario ingresa la cadena de caracteres videos YouTube. Esta cadena de caracteres tiene 14 caracteres en total, incluido el carácter que representa un espacio en blanco. Podemos ver que en la ejecución del ejemplo, luego de ingresar la cadena de caracteres, se muestra el contenido del arreglo, siendo sus elementos caracteres. Acabamos de analizar un ejemplo práctico donde podemos observar la utilización de un arreglo cuyos tipos de datos se corresponden a caracteres. A continuación los invito a ver un video donde podremos seguir viendo en la práctica la utilización de arreglos. Vamos a declarar la variable suma valor 0. Esta variable la vamos a usar para ir acumulando las sumas de todos los índices. Entonces aquí vamos a poner, después de que ya leímos el dato, suma va a ser igual a sí misma más lo que contenga la array que acaba de introducir el usuario. De este modo ya va a estar la suma. Y al último que se acabe el ciclo, no queda más que imprimir en pantalla la suma total es, y aquí le ponemos lo que valga suma. Entonces vamos a ver el diagrama de flujo ahora. Aquí, como puedes ver, lo que te acabo de explicar, suma al principio vale 0. Entra el ciclo, se lee el índice, suma va a ser igual a 0 más lo que haya introducido el usuario. Se repite el ciclo. Siguiente dato, suma ya vale lo que haya puesto el usuario. Ahora se va a sumar los nuevos datos, así muchas veces hasta que se termine el ciclo. Vamos a correr el programa para modo de ejemplo. Voy a poner puros unos, debe haber la suma igual a 5. Va a ser 1, 1, 1, 1 y 1. La suma total es 5. ¿Ves que es muy sencillo aprender estos conceptos? No tienen por qué ser aburridos ni tediosos. Es pura lógica.
Luego de haber visto el video, estamos en condiciones de realizar la siguiente actividad práctica. Nos vemos al regreso para analizar las claves de respuesta. Durante el intervalo se ha estado trabajando en la actividad que consiste en leer una situación planteada y representar mediante pseudocódigo su resolución. Una a una se deben identificar aquellas sentencias que forman parte del algoritmo y ubicarlas según su orden de ejecución en un organizador de información, como pueden observar en pantalla. En los ejemplos que hemos visto hasta ahora sobre arreglos, hemos visto que para referenciar a un elemento del arreglo era necesario utilizar un único índice. Existen otros conjuntos de información en donde su representación se realiza por medio de tablas o matrices. En estos casos, para referenciar a un elemento de estas matrices, es necesario utilizar dos índices. Un índice para referenciar a la fila y otro índice para referenciar a la columna. En este caso, estamos trabajando con arreglos bidimensionales. Vamos a ver un video a continuación donde podremos ver un ejemplo práctico donde se trabaja con matrices o arreglos bidimensionales. Esta matriz es de dimensión de 3×3, entonces ingresamos la dimensión de la columna que sería 3, de las filas 3. La primera posición es 2, la siguiente es 3, 1, 8, 7, 4, 6, 5 y 9. Bueno, aquí están los valores ingresados, son 2, 3, 1, 8, 4, 6, 5, 9, 7. Y aquí nos da la transpuesta, que son 2, 8, 5, 3, 4, 9, 1, 6, 7. Luego de ver este ejemplo práctico, los invito a analizar detenidamente la siguiente captura de pantalla, donde podremos analizar el algoritmo utilizado para obtener la matriz transpuesta de una matriz inicial. El objetivo de este ejemplo es el de ingresar una matriz inicial y luego mostrar su matriz transpuesta. En pantalla podemos ver un ejemplo de una matriz ingresada por el usuario y el resultado de su matriz transpuesta. Para lograr obtener la matriz transpuesta, analicemos el siguiente algoritmo. En pantalla podemos ver el diseño de un algoritmo en donde se define un arreglo bidimensional. Se le asignan elementos numéricos enteros para de esta forma representar una matriz. El objetivo del algoritmo es el de mostrar la matriz transpuesta de la matriz original. En el algoritmo hay una primera sección en donde se solicita al usuario la cantidad de filas y columnas que contendrá la matriz. Luego se recorre el arreglo bidimensional utilizando dos estructuras repetitivas para una dentro de otra para que de esta forma se puedan asignar valores numéricos enteros a la matriz. Como habíamos mencionado anteriormente, para manipular las posiciones individuales de un arreglo bidimensional es necesaria la utilización de dos índices, y eso lo podemos ver en el ejemplo. A continuación se muestra el contenido del arreglo bidimensional utilizando nuevamente dos estructuras repetitivas anidadas y la operación de salida de información mediante la sentencia escribir. El objetivo de continuación es el de mostrar la matriz transpuesta que se corresponde a la matriz original. Para ello,
es necesario recorrer nuevamente el arreglo. Pero en este caso, la primera estructura repetitiva para recorrerá las columnas, utilizando el índice F. La segunda estructura repetitiva para, que se encuentra anidada, se encargará de recorrer las filas del arreglo utilizando el índice C. En la mayoría de los casos, cuando se necesita recorrer un arreglo bidimensional, se recorre primero las filas del arreglo y luego las columnas. En este caso, podemos ver que dicho orden se invierte, y esto se debe a que deseamos primero recorrer las columnas y luego las filas para mostrar la matriz transpuesta. En el momento de referenciar a un elemento del arreglo, se utilizan los índices C y F, representando las filas y las columnas respectivamente. Luego de analizar estos conceptos, los invito a realizar la siguiente actividad práctica. La realización de esta actividad permite poner en práctica los conocimientos sobre el uso de arreglos bidimensionales y las instrucciones y estructuras asociadas a su utilización. La actividad consiste en leer la situación planteada y representar mediante pseudocódigo su resolución. En la imagen en pantalla se puede observar el inicio del algoritmo ventas que contiene un arreglo bidimensional. De esta manera se deben contemplar una a una las sentencias del algoritmo en el organizador de información. Hola, un concepto importante a estudiar en la algoritmia es el de ordenamiento. Ordenar consiste en organizar un conjunto de datos de acuerdo a algún orden en particular. Puede ser en orden creciente o decreciente si se trata de un conjunto de datos numéricos, o puede ser alfabéticamente si se trata de un conjunto de caracteres o cadena de caracteres. Existen distintas estrategias de ordenamiento. Las que analizaremos a continuación son la estrategia de burbuja y selección. Comencemos primero con la estrategia de método por burbuja. Para ello, los invito a ver el siguiente video donde podremos analizar la estrategia utilizada por este método de ordenamiento. Decimos 7 es mayor que 1, sí. Almacenamos en un temporal, corremos y regresamos. Siguiente comparación. 7 mayor que 5, sí. Entonces hay intercambio. Siguiente. 7 mayor que 3, sí, cumple la condición, entonces hay intercambio. 7 mayor que 2, cumple la condición, entonces va a haber intercambio. Muy bien. Vamos con la segunda pasada. 1 mayor que 5, no cumple la condición, no va a haber intercambio. 5 mayor que 3, cumple la condición, entonces habrá intercambio. 5 mayor que 2, cumple la condición, va a haber intercambio. Luego de ver el método que explica la estrategia utilizada por el método burbuja, ¿han podido identificar la estrategia utilizada? Existen varios métodos de ordenamiento. Uno de los métodos de ordenamiento que analizaremos a continuación es el de método por selección. Los invito a ver el siguiente video donde podremos analizar la estrategia utilizada por el método de selección. Para aplicar el método de ordenamiento por selección, nos ubicamos en la primera posición del arreglo, que sería la posición 0. Y posteriormente buscamos el número menor de todo el arreglo, ¿sí? De todo este arreglo. A simple vista podemos ver que el número menor es -1. Muy bien, entonces procedemos a hacer el intercambio con la posición con la cual estamos trabajando.
Seguidamente pasamos a la segunda posición, que sería la posición número 1. Y buscamos el número menor de todo el subconjunto de los números no ordenados. Entonces, podemos ver aquí que el número menor de todo este subconjunto es el número 2. Y hacemos el intercambio con la posición que estamos trabajando. Luego de ver ambos videos en donde se describen las estrategias utilizadas por el método burbuja y el método de selección, ¿han podido identificar las diferencias en las estrategias utilizadas por ambos métodos? En el método burbuja se trata de comparar pares de elementos adyacentes e intercambiarlos entre sí, hasta que todo el conjunto quede ordenado. Mientras que en el método de selección se analiza en todo el conjunto de elementos cuál es el menor elemento, en el caso que queramos hacer aplicar un orden creciente. Se busca cuál es el menor elemento y recién en ese punto se lo coloca en la primera posición. En ese punto se realiza el intercambio. Luego se procede a buscar cuál es el segundo menor elemento y recién en ese punto se realiza nuevamente el intercambio en la segunda posición. Y así sucesivamente. Luego de analizar las estrategias utilizadas por estos métodos de ordenamiento, están en condiciones de realizar la siguiente actividad práctica. Bien, ya estamos de regreso. Veamos cómo resolvieron la actividad. Esta actividad propone trabajar practicando la lógica de ordenación. Mediante su realización es posible afianzar conocimientos sobre el flujo y la lógica de un programa, construyendo un algoritmo que posibilita la ordenación. Se desea identificar y organizar las sentencias propuestas en un organizador de información que muestre los resultados de cada uno de los pasos que se llevan a cabo en el ordenamiento por selección, como pueden ver en pantalla. Otro concepto importante en el estudio de algoritmos es el de búsqueda. La búsqueda consiste en identificar la presencia o no de un elemento dentro de un conjunto de elementos. Existen distintas estrategias de búsqueda. La más conocida es la de búsqueda secuencial. La búsqueda secuencial consiste en recorrer un conjunto de elementos, supongamos un arreglo unidimensional, y preguntar secuencialmente si el elemento que deseamos buscar se corresponde con el elemento en particular del arreglo. Veamos un ejemplo práctico de un algoritmo en donde se emplea el uso de la búsqueda secuencial. Ingresa la dimensión del vector, vamos a ponerle en este caso 5, ingresa los datos del vector 3, 5, 6, 4, 2. Ingresa el valor a buscar, pongámosle 4 y ahí nos imprime que el valor 4 se encuentra en la posición 4 como podemos ver. La utilización de la estrategia de búsqueda secuencial es útil cuando estoy trabajando con un conjunto de elementos que tienen pocos datos. Ahora bien, cuando estoy trabajando con una gran cantidad de datos, la búsqueda secuencial tal vez no sea la mejor estrategia a utilizar. Para ello existen otros algoritmos de búsqueda que me van a permitir a mí buscar un elemento en menor tiempo. Vamos a analizar a continuación la estrategia utilizada por la búsqueda binaria. Para ello los invito a ver la siguiente captura de pantalla. Analicemos la estrategia utilizada por el algoritmo de búsqueda binaria. Para ello vamos a hacer el análisis desde el siguiente pseudocódigo que podemos ver en pantalla. El algoritmo de búsqueda binaria se centra en la estrategia de divide y vencerás. Recordemos que para aplicar este tipo de búsqueda es un requisito que el conjunto de elementos se encuentre ordenado. Vamos a considerar que deseamos buscar un elemento dentro de un vector o arreglo unidimensional.
En primer lugar, se toma el elemento central del vector y se realiza una comparación de dicho elemento con el que se desea buscar. Si ambos elementos son iguales, entonces se encontró el elemento a buscar en la posición central. Esto lo podemos ver en el condicional si número es igual a vector sub mitad. Entonces, en dicho caso, se activa una bandera booleana con el valor verdadero. En el caso que el elemento a buscar no se encuentre en la posición central, entonces se procede a trabajar con la primera mitad del vector o con la segunda mitad teniendo en cuenta el elemento central como divisor. Para saber con qué sublista se debe trabajar, se debe determinar si el elemento a buscar se encuentra en la primera mitad o en la segunda mitad. Para ello se utiliza un condicional doble en el que se pregunta si el número a buscar es menor al elemento central del vector, y en dicho caso se reasigna el límite final del conjunto de elementos a trabajar con el elemento anterior al elemento central con el que estábamos trabajando. Es decir, se acota la lista de elementos con la primera mitad del vector. En el caso que el número a buscar sea mayor al elemento central del vector, entonces se acota la lista con la segunda mitad del vector. Como podemos ver en el algoritmo, para determinar con qué sublista se debe seguir trabajando, se compara el elemento a buscar con el elemento central del vector, preguntando si el elemento a buscar es mayor o menor. Es por esto que es muy importante que el vector con el que se desea trabajar se encuentre previamente ordenado. Este proceso se debe realizar una y otra vez y para ello se emplea una estructura repetitiva mientras. Esta estructura repetitiva se ejecutará una y otra vez mientras la bandera booleana que indica que se encontró el elemento es falsa y mientras no se haya terminado de analizar todos los elementos del vector. Esto sucederá cuando los punteros que indican el inicio y final del conjunto de elementos se crucen. Si eso sucede, entonces significa que todos los elementos de la lista se han analizado. Hemos analizado hasta el momento los conceptos de arreglos unidimensionales, bidimensionales, ordenamiento, búsqueda y algunos ejemplos prácticos. Con estos conceptos que hemos adquirido, los invito a realizar la siguiente actividad integradora.